Buenos días, hermanos. Les saludamos a aquellos hermanos que no se han podido conectar en vivo, pero que ya luego van a ver esta clase en la tarde, ya cuando yo les mande el enlace y el video. Le damos gracias al Señor porque nos permite una vez más poder conectarnos, poder estar con nuestros hermanos, tratando de un poco de hacer como lo hacíamos presencialmente, la escuela dominical. Ya, yo creo que esta es la mejor forma, a través del Zoom, que podemos leer toda la palabra, hacer preguntas. Ya, si usted que está viendo y lo va a ver después no tiene quiere hacer preguntas, también las puede hacer a la hermana Jimena o a través del grupo de la clase, o personalmente a mí también lo puede hacer. Nosotros con la hermana Jimena y nos tomamos el tiempo, no hay ningún problema en eso y respondemos. Vamos a orar antes de empezar. Amén. Vamos a estar también orando por estos hermanos que han solicitado, ¿verdad? Oración. Ya recordemos a Yamil, Antonio, los vecinos de nuestra hermana Maribel, que él también ahora se pueda conectar, que él pueda recibir palabra del Señor en esta mañana, que sabemos que es la que conforta nuestros corazones, que es la que cambia nuestras vidas. Y ahí, ¿qué es lo más importante, hermanos, en estos tiempos que estamos viviendo de tantas enfermedades? Lo más importante que siempre tenemos que tener en cuenta es la vida eterna de estas personas, que el Señor siempre va a estar más preocupado ya de su vida eterna. Ya no por eso el Señor no se preocupa de nuestras enfermedades, Él lo hace y y quiere también sanarnos, pero lo primordial, hermano, es que podamos estar orando por la vida eterna de estas personas, que ellos puedan conocer a Cristo. Amén, vamos a orar. Bendito Dios, Padre Santo. Le damos gracias nuevamente, Señor, porque usted nos bendice a través de estas clases, nos bendice, Señor, con este tiempo, con este programa también que usted ha dejado para nosotros, para que podamos conectarnos, Señor, por estas redes sociales que también nos permiten estar unidos a nuestros hermanos, Señor, poder saber de ellos, poder preguntar cosas, poder orar por los enfermos, Señor. Le pedimos en esta mañana, primeramente, que usted examine nuestras vidas, que usted sea perdonando nuestros pecados, si le hemos ofendido, si hemos fallado en algo, Señor, le pedimos que usted nos perdone, que usted nos limpie, Señor. Si quizás no hemos llevado tu palabra en el momento que debíamos llevarla, le pedimos que nos perdones también, Señor, y que podamos estar atentos a la voz de su Espíritu Santo, que podamos buscar su rostro cada día para poder escucharle, Señor. Le pedimos en esta tarde, en esta mañana, Señor, por nuestro hermano Moisés Guayquín, Señor, que usted le conoce, Padre Santo, que está ahí muy grave, Señor, en el hospital. Le pedimos que su mano milagrosa, Señor, que su mano sanadora, Señor, en esta mañana lo pueda visitar, Señor, que él pueda estar bien, Señor, que no tenga dolores, Señor. Bendiga también a su hija, Señor, que está también en una residencia sanitaria, Señor, con posible COVID. Le pedimos que usted también sea fortaleciendo su vida, sea trayendo paz, sea trayendo consuelo también, Señor, al saber que su padre también está hospitalizado. Le pedimos, Señora, como tus hijos, Señor, que usted traiga tranquilidad a nuestros corazones, Señor, que traiga ese consuelo, esa paz que solo proviene de ti, Señor, que no nos afanemos, Señor, que podamos estar tomados en estos momentos difíciles de enfermedades, tomados de tus manos, Señor, que nunca nos soltemos, Señor. Ayúdanos, bendíganos, Señor, en esta mañana. Bendiga a Antonio, también a Yamilés, Señor, estos vecinos de nuestra hermana Maribel, que ellos también se puedan conectar, que ellos también te puedan conocer, Señor. Usted ponga palabras, Señor, de vida eterna en los labios de nuestra hermana Maribel, para que les pueda compartir, Señor, a estas personas, que ellos también primeramente te puedan conocer, primeramente puedan sanar su alma, Señor, que usted les pueda, Señor, sanar el alma y si así usted lo quiere, Señor, también sanarle físicamente. Te damos gracias también por la hermano de Evelyn, Señor, que salió bien esta operación, Señor. Gracias porque desde un primer momento nuestra hermana ha visto tu mano, Señor, proveyendo para esta necesidad de su hermano, Señor. Gracias porque usted nos bendice, gracias porque los que nos rodean, Señor, tienen bendiciones a través nuestro, Señor, por medio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias porque usted atiende nuestras peticiones a pesar de que muchas veces oramos por gente que no son tus hijos, que no se han convertido a ti, pero que tú también tienes misericordia de ellos, Señor, y atienden nuestras peticiones, Señor, y le ayudas a ellos también. Bendiga en esta mañana nuestra hermana Jimena, que trae, Señor, la lección, que trae tu palabra, que esta palabra, Señor, sea alimento espiritual para nuestras vidas, abre nuestro entendimiento, abre nuestros corazones, Señor, para que esta palabra caiga en buena tierra. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias y toda la gloria y la honra para nuestro Señor. Amén. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Amén. Amén. Gloria a Dios. La palabra que compartimos con las hermanas del Ministerio Femenino este martes. Y es verdad, es presente. Dios es un Dios de presente. Amén. No que fue, sino que es. Así que le damos toda la gloria al Señor. Estamos hablando de las sanidades
estamos hablando del ministerio del Señor Jesús a través de los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, y vemos, tenemos que conocer la grandeza de nuestro Dios. Ese es el deseo primero del Señor, que le conozcamos, porque dice que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único y verdadero Dios, y a tu Hijo, que dio su vida por nosotros, amén, que pagó el precio de nuestros pecados, los llevó en la cruz del Calvario, amén, de nuestra salvación, amén, el Señor a través de su bendita sangre preciosa que nos limpia y nos lava de toda maldad, y nos dio el derecho de ser llamados sus hijos, amén, al aceptarle. Y conocerle es un privilegio, es una honra, amén, que el Señor nos permite a través de esta palabra bendita, esta palabra que no cambia, esta palabra que tiene más de 2000 años y es tan efectiva como cuando el Señor estuvo aquí en la tierra y lo hizo y habló, amén. Y lo podemos ver en esto, en que el Señor abre puertas, en los milagros que el Señor está haciendo. Y el milagro más grande, como cantaba una hermana en nuestra iglesia, nuestra hermana Elena Figueroa, es la salvación, que es lo que acaba también de decir nuestro hermano Rodrigo, amén. La salvación de nuestras almas, y un día todo este cuerpo será revestido de gloria y ya no tendremos más dolor ni enfermedades, amén, y nos gozaremos en la presencia del Señor. Vamos a comenzar, como quedamos en la clase anterior, con Mateo 9, del 18 al 26, nuestra hermana. La hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Mientras él le decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándole, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flauta y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó, y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Amén. Amén. Y Lucas 8, 41, 42. Amén. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Amén. 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 Aquí vemos dos sanidades, amén. Primero, ahí dice: la sanidad de la hija de Jairo nos enseña que la fe va más allá de las burlas. Ahí en la porción de Mateo, ahí dice claramente que se burlaban cuando Jesús llegó a la casa de Jairo, porque ya estaba muerta la niña. Cuando uno hace la comparación, digamos, con la otra porción de los evangelios, ya sea en Mateo, en Marcos, en Lucas, vemos que igual hay algunos detalles que no están en una de las otras, ser en Mateo, hay algunos detalles, dice que ya estaba muerta la hija, en otro dice que después le avisaron que había muerto, pero aquí lo que quiere enaltecer es que en ese momento vemos que Jesús iba de camino a la casa de Jairo a ver a una niña de 12 años que estaba muerta, que ya había fallecido, y que en medio de esta trayectoria el Señor recibió burlas, se burlaban de él, pero también aquí en la palabra del Señor, y lo podemos ver en el Antiguo Testamento, que cuando Noé construyó el arca, también se burlaban de él, y eso después usted, estas porciones de la palabra la puede ver ahí también en Génesis 17:5, también se reían, incluso la esposa de Abraham, Sara,
cuando Dios le prometió descendencia, y que su nombre significa padre de muchas naciones, y no tenían hijos. Ella ya tenía alrededor de 90 años cuando esta promesa del Señor vino sobre su vida. Entonces vemos que a pesar de que existan burlas o algunos decir no, Dios no existe, a pesar de todo lo que podamos tener en contra, nuestra fe y nuestra confianza debe estar puesta en el Señor, que es lo que hizo esta mujer. Esta mujer sabía de que en Jesús tenía la esperanza después de 12 años de sufrir, y quiero que lo leamos ahí en Génesis, me parece que en Levíticos 15:25. Me parece, mi hermana Andrea, espera un poquitito, hermana Andrea, que me saltó una parte. Dice, Jesús también soportó la burla del gentío, amén, en eso quedamos, pero enfocó su atención en Dios y levantó a la hija de Jairo de los muertos. ¿Ya? Aquí el comentarista, otros comentaristas dicen, no debemos interpretar literalmente la muerte como el sueño del alma. El Nuevo Testamento nos enseña claramente los detalles de este estado intermedio, pero lo presenta como un descanso en comunión con Cristo. Vamos a leer, porque me está saltando esta cita, en 2 Corintios 5:8, vemos que la niña está muerta, amén. Amén. Y el Señor que dice, no está muerta, está durmiendo, amén. 2 Corintios 5:8. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Amén. Y Filipenses 1:23. Amén. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Amén. Ustedes han escuchado al pastor Rubén, que él dice que es muchísimo mejor estar con Cristo, que es la palabra que usó Pablo. Decía, es mejor que el Señor me lleve, es mejor morir a este cuerpo físico que está agotado, cansado, que se enferma, y estar en la presencia y gozar de la presencia del Señor. Amén. Entonces vemos que la muerte es una separación, digamos, de este cuerpo físico que se va a la tierra, al polvo, y el alma que vuelve al Dios que lo creó. La muerte física ya no es algo horripilante para el creyente. Nosotros sabemos que si confiamos en el Señor, aquellos que han partido primero que nosotros, un día le veremos también. Amén. Porque sabemos que están con el Señor, aquellos que la han aceptado como su Salvador personal. Esa es la esperanza bendita. Amén, que el Señor nos ha dado vida y vida eterna. Jesús echó fuera a todos, dice ahí, excepto a los padres y a 3 discípulos. Probablemente porque la incredulidad de la voy a repetir la palabra, plañideras a sueldo. Esto eran como lo que nosotros conocemos como las lloronas, que las contrataban para que estuvieran llorando, hicieran todo un, no sé, se hacía así de esa forma, amén, para demostrar el sufrimiento, había partido su hija, estaban ahí, vamos a leer ahí en Mateo 13:58. Mateo 13. Ay, disculpe, hermana. Sí. Me perdí. Lo tenía marcado, aquí está. 13:58. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Amén. Aquí vemos, bueno, un motivo por el cual a veces los milagros no son realizados, amén. Y el Señor aquí lo dice, porque por causa de la incredulidad, amén, por la falta de fe, porque vemos que la mujer que tocó el manto dice que el Señor hace una referencia a su fe, amén. Ella sabía que el Señor podía sanarla, ella sabía, aunque fuera a tocarle el borde, decía. Algunos dicen, quiero estar en la presencia del Señor, aunque sea el último que esté atrás, pero estar ahí en la presencia del Señor. Amén. Y creo que esta mujer en su desesperación de años de tener ese flujo de sangre, ha sido desesperante, amén. Aparte que es incómodo. Vemos aquí en Mateo 9, del 18 al 26. Bueno, aquí lo leyó mi hermana Natalia, amén.
Una pobre mujer enferma con flujo de sangre, su enfermedad la humillaba y la debilitaba, además la ponía en un estado de impureza legal. Vamos a leer ahí el Levítico, ahora sí, hermana Andrea, Levíticos 15:25. Y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre. Amén. Esto es como cuando también vimos la sanidad del leproso. Los leprosos también eran considerados inmundos, no podían acercarse. Incluso ellos tenían que gritar cuando venía alguien acercándose a ellos. Gritar leproso, inmundo. Y en el caso de esta mujer, ella también, debido a esta enfermedad que ella estaba sufriendo, de 12 años, amén, venía el momento de su, podríamos decir, de su descanso, de su refrigerio, en el cual el Señor aquí actuó dentro de su gran misericordia. A pesar de que estaba ahí el Señor, dice que la multitud lo seguía. El Señor hizo notar que la fe de aquella mujer era la que había sanado. Dice, la fe siempre es la condición y el fundamento de la acción sanadora y salvadora de Dios en el hombre. La palabra del Señor dice que el que se acerca a mí tiene que creer que le hay. Amén. O sea, aquí la fe y dónde está depositada nuestra confianza es primordial. Amén. Sabemos que el Señor abre puertas. Amén. Sabemos que el Señor, tenemos la medicina también. Amén. Que el Señor ha permitido, la sabiduría que Dios ha dado a los hombres para poder tener medicamentos y todo eso que también ayudan a nuestra salud. Amén. Y también son necesarios. Esta mujer enferma era una mujer de acción. Eso es lo otro. Aquí la mujer estaba con su enfermedad, estaba sufriendo, había gastado mucho dinero, había invertido, amén. Cuando a nosotros de repente, y lo sabemos, cuando hay alguna enfermedad muy grave, los remedios son carísimos, incluso supera yo creo que a veces 100 veces lo que gana una persona. Los sueldos, las operaciones son carísimas. Y vemos que aquí también en este tiempo era caro ir a un médico. Ella dice que la palabra ahí muestra que ella había gastado mucho dinero, pero no había una sanidad en su vida, en su cuerpo. Amén. Ella sabía que Jesús podía sanarla. Ahí estaba puesta su confianza, su fe, en que Jesús, porque escuchó, porque vio, amén, el milagro o los milagros que el Señor había hecho, ella sabía a quién podía acudir. Y nosotros debemos tener siempre la plena confianza que podemos acudir al Señor, amén. Como lo decía al principio, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Amén. Dios le había dado la fe. Sin embargo, ella no fue sanada hasta el momento en que lo tocó. Si ella hubiera quedado un paso más atrás, nunca hubiera sido sanada. O sea, si ella no hubiese ido al Señor. Y eso nos invita al Señor a través de la oración. Nosotros vamos al Señor. Tenemos una comunión con el Señor a través de la oración, un diálogo con el Señor. Amén. Y es necesario que hablemos con el Señor. Dice que toda nuestra ansiedad, todas nuestras cargas debemos ponerlas delante de su presencia. Amén. Que no todo aquello preocupación, problema, todo lo que tengamos, debemos dejarlo al Señor. Amén. Él tiene cuidado de nosotros. Habría permanecido enferma, dice esta mujer frágil, enferma. Recuerde que esto de un flujo de sangre debilita mucho a las personas, así que imagínense cómo ella estaba ahí en ese momento. Amén. Pero ella tenía una determinación, tocar, aunque fuera el manto del Señor. Por medio del gentío para alcanzar a Jesús. Dice, la gran lección para aprender de este pasaje es perseverar en la oración. ¿Cómo nos acercamos nosotros al Señor? A través de la oración. Y esa oración, sabemos que podemos hablar con el Señor con libertad porque Cristo pagó en la cruz del Calvario. Pagó primero por nuestros pecados y también dice que a través de este sacrificio le abrió un camino hacia el Padre, para poder dirigirnos al Dios Padre, a través de el nombre de Jesús, amén, y por lo que el Señor hizo. Y sigue haciendo nuestra vida, limpiándonos, santificándonos, aumentando nuestra fe a través de la lectura de la palabra, de la enseñanza, amén. Dice que perseverar en la oración hasta que
toquemos a Jesús. Tal vez usted, como esta mujer de Mateo dice, usted tiene necesidad que los médicos no pueden ofrecer, o tal vez necesita ayuda de parte de Dios para sus necesidades económicas o para solucionar problemas con su familia o amistades. Cualquiera sea el problema, es preciso que usted toque a Jesús. Lea la Biblia, ore, hasta que la paz de Dios llene su alma. Eso es muy importante, hermanos y hermanas, y aquellos que nos van a escuchar, que debemos orar hasta que Dios invada nuestro corazón de su paz, invada en nuestro corazón, el corazón de cada uno de nosotros, de ese gozo que solamente el Señor puede dar. Sabemos que, como lo hablamos anteriormente, que vivimos en un mundo donde vamos a tener dificultades. Dice el salmista, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas el Señor nos librará, nos reconfortará nuestra alma, nos ayudará. Si estamos enfrentando un problema, no es que Dios va a eliminar a lo mejor nuestras deudas, sino que nos va a ayudar a pagar esas deudas. Y nos va a enseñar también a poder administrar bien lo que tenemos, lo que ganamos, amén. Conforme a lo que tengamos es lo que nosotros debemos invertir, gastar, amén. No vivir una realidad que no tenemos, amén. Y es importante que el Señor nos ayude y nos guíe. Busque la paz del Señor a través de la oración, amén. Busque la paz del Señor a través de su bendita palabra. También vemos aquí, porque ya terminamos viendo estas 6 enfermedades, amén, y vemos la compasión del Señor, vemos la actitud del Señor. Siempre el Señor nos sorprende, que Él siempre actuó de forma diferente. A unos los tocó, a otros los llamó, a otros tan solo dijo la palabra, a otros vio la fe de los amigos del enfermo, como la del paralítico, amén. Vemos que de repente el Señor dio la orden solamente, y fue hecho el milagro, amén. Vemos que tenemos un Dios que actúa, un Dios que vive y reina, amén. Aquí también vemos que el poder del Señor va sobre la naturaleza. Aquí dice sobre la tormenta y los demonios. Vamos a leer ahí en Mateo 8. Vamos a leer del 23 al 27, que le dije a mi hermana Evelyn. Y después Lucas 8, del 22 al 39, mi hermana Natalia. Jesús calma la tempestad. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo, Señor, sálvanos, que pereceremos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, respondió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Amén. Amén, hermana Natalia. Tiene que activar el micrófono, hermana Natalia. Lo desactivó. No me había dado cuenta. Ahí sí. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y le dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Amén. ¿Qué clase de hombre es este? Eso estaban diciendo ahí sus discípulos, amén.
Él sana a los que le tocan con su mano de fe. ¿Qué clase de hombre es este? Dice, aún los vientos y las olas le obedecen. Ahí decía en Mateo, Él es el Dios hombre, es Dios encarnado, es Jesús, el Hijo de Dios. El Señor siempre en un momento preguntó, ¿quiénes creen ustedes? ¿Quién dicen ustedes quién soy yo? O qué dice la gente, y algunos decía Elías, otro decía uno de los profetas, pero aquí hubo una revelación de parte del Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, amén. Y aquí vemos que Dios tiene poder sobre las enfermedades, tiene poder sobre las tormentas, y vamos ahí, aquí vamos, en este párrafo que hemos leído de la palabra, es una tormenta física, dice que en el mar de Galilea los vientos, y usted lo puede leer ahí, dice que los vientos se levantan de un momento a otro, estas tormentas, amén, y vemos que ahí estaban todos asustados, y yo creo que también nosotros lo estaríamos, pero nunca estar en el mar en medio de una tormenta, ya el hecho de subirme a una lancha me da terror, aunque lo hago, pero imagínense en una tormenta, y los botes ahí donde pescaban, yo creo que no eran como los de hoy en día, a pesar de que al parecer, por lo que dice ahí, eran bastante grandes, amén, porque dice que el Señor estaba en un lado de este bote, amén, durmiendo tranquilamente. Y Dios aquí hace un llamado, ¿dónde está su fe? ¿Dónde está puesta la confianza? Pero aquí vemos que dentro de esta tormenta el Señor muestra su poder sobre la naturaleza, amén, y también el Señor lo va a mostrar sobre las tormentas que nosotros podamos llevar como personas, amén, que podamos estar pasando alguna dificultad, algún problema, como al principio oraba nuestro hermano Rodrigo por nuestros hermanos que están enfermos, por aquellos vecinos de nuestra hermana Maribel, con la confianza, como decía, que Él nos oye, amén, y este privilegio que nos permite el Señor de poder llegar a su presencia en oración, amén, hablar, interceder por otros. Cuán importante y cuánta bendición trae el Señor, amén. En el libro de Job usted lo puede ver, que Job oró por sus amigos, oró por ellos y la bendición vino sobre la vida de Job, amén. Entonces vemos aquí que hay una pregunta y usted después lo puede leer, dice aquí todas las 10 sanidades y milagros que hay en Mateo, amén, el Señor hizo muchas más, dice que no se podía, si se escribiera todo lo que el Señor hizo, faltaría, yo creo, el libro, hoja para poder escribir todo aquello, pero vemos que esto nos muestra la misericordia del Señor, amén, y nos muestra el poder. Nosotros aquí debemos conocer a este Dios de poder y autoridad, que tan solo di la palabra, como decía el siervo, y será sano, amén. Mateo dice que las olas cubrían la barca, por eso decía que aquí vemos la narración que hay en Mateo o en Lucas. A lo mejor podemos ver alguna diferencia, podemos ver que alguno exalta cierta situación más que otra, o en algunos solamente da un pequeño párrafo o versículo, amén, pero no quita la esencia de mostrar que Dios tiene cuidado de nosotros y que tiene poder sobre todo, amén. Esto lo creó el Señor creó la naturaleza, y cuán importante que debemos adorar al Creador, amén, la creación perfecta que hizo el Señor, para también nuestro beneficio, amén, lo que Dios creó. En Marcos nos dice que la barca se estaba llenando de agua. Lucas añade que la barca estaba a punto de hundirse, amén, pero hace referencia a que estaban pasando una tormenta y estaban asustados, y el maestro dormía. Los discípulos lo despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Jesús le preguntó, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Jesús no le preguntó por qué lo despertaron. En Marcos 4:38, si lo lee nuestra hermana Nancy, Marcos 4:38. Amén. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Amén. Yo creo que nosotros si hubiésemos estado en esta situación también, o también a veces pensamos cuando estamos pasando algún problema que Dios no nos oye. O miramos y como hay un dicho que dice que vemos que el pasto del vecino es más verde que el nuestro, miramos que otros sí, otros no.
Pero el Señor, ¿qué hace aquí en este caso? Le decía, hombres de poca fe. ¿O dónde está su confianza? Por eso es importante, hermanos, ¿dónde ponemos nuestra confianza? Que nuestra confianza siempre esté puesta en el Señor. Que nuestro primer paso como la mujer sea buscar a Cristo. Que nuestro primer paso sea la oración, el buscar al Señor, el buscar la paz, el buscar la dirección del Señor. Frente a veces nosotros pasamos muchos problemas por nuestras malas decisiones, no porque el Señor lo quiera, sino que tomamos malas decisiones. Pero así el Señor igual nos enseña a través de esas malas decisiones que tomamos y nos corrige. Y sobre todas las cosas nos enseña a depender de Él. ¿Por qué estaban enfocados? Aquí vemos la fe de sus discípulos casi había desaparecido, pero sabían que el Señor podía ayudarle. A pesar de que el Señor los reprende por su poca fe, pero ellos lo fueron a despertar porque sabían que Él podía hacer algo. Amén. Y sabemos que ahí el Señor, sabemos que Él puede actuar. Porque estaban enfocados su atención en la tormenta en vez de ponerla sobre el Señor de las tormentas, sobre el Creador, sobre el Señor que hizo los cielos y la tierra. Amén. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Amén. Que nos creó. Amén. Y que ahí dice que el Señor tiene cuidado de nosotros. A pesar de que ellos dudaron de ese cuidado, amén. Despierta al Señor en las tormentas. Esto es un llamado para nosotros, amén. ¿Y cómo lo despertamos? En la oración. Porque el Señor no se duerme, pues nuestro Señor no duerme, amén. Nuestro Señor está atento. Su oído estaba atento al corazón que se unía delante de su presencia, amén. Corre a su presencia en oración. Dé la espalda a la tormenta y mira al Maestro. Aunque su fe sea pequeña. Amén. Para que esa fe lo conduzca hacia Él. A veces decimos, no, que conozco tan poco de la palabra. No importa, lo que estemos conociendo. Lo importante es que sigamos conociendo y sigamos creciendo. Pero que lo que conocemos del Señor, lo practiquemos. Amén. Amén. Sea lo que tengamos. Debemos ser fiel, como dice su palabra, en lo poco seamos fieles. En lo poco que tenemos seamos fieles al Señor. Pero siempre creciendo en el Señor. Amén. Aunque su fe sea pequeña, deje que esa fe lo conduzca hacia Él. Amén. Que esa confianza sea para confiar solamente en el Señor. No siempre cambiarán las circunstancias que está atravesando, sin embargo, Él calmará la tormenta. Ore hasta que la paz del Señor y el gozo del Señor inunde su corazón. Le dará paz interior que no se puede explicar. Esa paz que el mundo no nos da. Amén. Nada debería causarnos temor cuando enfocamos nuestra atención en Jesús en vez en la circunstancia. Isaías 26:3. No sé si se lo di a alguien, Isaías. No lo tiene nadie. No, lo voy a leer porque está ahí. Dice, Él promete guardarte en completa paz si tu pensamiento persevera en Él. Tú guardarse en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Versión Reina Valera. Amén. Nuestro pensamiento. Nuestra oración, la lectura de la palabra, eso ayudará y aumentará nuestra fe. Amén. Las enfermedades pueden asociarse con el pecado, con Satanás, con los demonios. En el Antiguo Testamento la enfermedad se ve como una maldición y vemos que la bendición proviene de parte de Dios. En el Nuevo Testamento Jesús predicó el reino y sanidad. Él entregó el Evangelio, pero también con poder, como decía Pablo, no tan solo palabras, sino también con poder. Veían milagros y cuando Juan el Bautista mandó a sus discípulos a preguntar a Jesús si él era el que estaban esperando, él dijo, háblele, los ciegos ven, los cojos andan, amén, porque Dios también, en su infinita misericordia, obra milagros para que también creamos en Él, amén. Que ese milagro, esa bendición que hemos recibido del Señor nos lleve a seguir confiando en el Señor. Vamos a leer ahí en Tercera de Juan 1:2. Amén. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Amén. Amén. El Señor también tiene cuidado, amén, de nuestra salud. Amén.
Por otro lado, los demonios no causan enfermedades mortales como la malaria, la viruela, el cólera y la poliomielitis. Estas enfermedades están en el mundo a causa del pecado, pero los demonios no llevan estas enfermedades de persona a persona. Cualquiera que vive obedeciendo las leyes de higiene y de la medicina puede evitar estas plagas. Amén. Cuando la gente viaja, sobre todo a países donde hay alguna de estas plagas, le indican que deben ir, ponerse la vacuna, amén, tienen que ir al médico. Y si usted no obedece eso, y puse esta porque esta es nuestra realidad hoy en día, la advertencia que hay del cuidado frente al COVID. Amén. Debemos tener el cuidado. Amén. Dios nos manda a ser obedientes a la ley. Amén. Obedientes. Porque eso nos ayuda y nos cuida. Amén. Nos previene. Yo creo que yo escuchaba a una hermana que decía, este año fue el único año que no me resfrié, porque usé mascarilla, porque me lavé las manos seguido, estuve preocupada de que cuando salía a la calle, al volver a casa me lavara las manos. Y creo que es verdad, hermano, si de repente vemos que a veces la gente es tan sucia y es necesario enseñarle hábitos, buenos hábitos, amén, como también lo estábamos hablando antes, buenos hábitos de estudio, buenos hábitos de higiene, buenos hábitos que nos ayudan también a cuidar nuestra salud. Aquí lo voy a leer porque dice, si yo puedo evitar una enfermedad con una simple vacuna. Hoy en día sabemos que están vacunando, amén, que es la primera vacuna. Bueno, gracias al Señor nosotros ya llevamos a nuestro suegro, a mi suegro, que tiene 92 años. Pero vemos que Dios puso la medicina y nosotros debemos llevarnos y cumplir, amén, primero con las restricciones que hay y tener el cuidado, amén, porque eso también nos ayuda a evitar contagiarnos, amén. Porque a veces la gente es como cuando pecan, porque la gente dice, no, es que el diablo fue. Pero la palabra del Señor dice que por nuestra propia concupiscencia. No echarle la culpa ahí al diablo cuando no es el diablo que está ahí, sino nosotros, nuestro propio deseo. Aquí dice claramente, si el hervir el agua puede proteger a mi hijo de una enfermedad mortal, debo hervir el agua, ¿no es cierto? Si el tener cuidado de la limpieza, como siempre dice, cuando la gente va a una cabaña, va a un lugar que ha estado todo el año encerrado, lo primero que tiene que hacer es limpiarlo. Y deben echarle cloro, tener la precaución, porque por ahí tienen que haber pasado arañas, ratones, de todo. Entonces, hay cosas que nosotros debemos hacer y cuidarnos, amén. Hay medidas, como lo mostraba anterior, de seguridad, que usted la ha escuchado, y a lo mejor ya algunos ya estamos saturados de escucharla, pero esas medidas de sanidad nos han permitido cuidarnos. Una inyección, una operación, amén. Que cuando el Señor, así como lo testificaba mi hermana Evelyn, el Señor abrió todo para que su hermano fuera operado, amén. Y gracias al Señor lo podemos ver su misericordia hacia nuestras vidas. El ver que nuestra hermana María Angélica está mejor, le damos gracias al Señor por eso. El ver que el Señor ha tenido cuidado de aquellos hermanos que han pedido oración, que trabajan en el hospital, el Señor lo ha protegido, lo ha cuidado y lo ha guardado. Yo conversaba con una hermana que trabaja aquí en el hospital Van Buren y ella decía, el Señor me ha cuidado. Pero eso no significa que ella no tenía que usar su mascarilla, que tuviera cuidado ahí de cambiar su ropa al llegar a casa, todo eso. Amén. Debemos tener cuidado y hacer cosas que necesitamos. El hervir el agua, sobre todo cuando el agua está sucia o estamos en lugares donde no hay agua potable. Amén. Aquí dice que que los demonios, esto lo copié de la lección, dice, los demonios se regocijan cuando los padres ignoran las bendiciones que traen las vacunas y el agua purificada. Cuando los padres cooperan con las leyes de salud de Dios, los demonios pierden gran parte de su poder para dañar a los niños. Nosotros somos los que cuidamos, amén, a nuestros hijos. La ignorancia hace que las personas sean esclavas de enfermedades. La ignorancia hace que las personas sean esclavas de enfermedades, por tanto los demonios intentan mantener a estas personas alejadas de la luz de la verdad. Amén. Los problemas como el analfabetismo, y busqué el significado, o sea, sinónimos como ceguera, ignorancia, dan poder a los demonios. La palabra dice que el pueblo pereció por falta de conocimiento.
a veces no gozamos de las bendiciones del Señor porque la ignoramos. ¿Y por qué la ignoramos? Porque no leemos la palabra, porque no dejamos que la presencia de su Espíritu Santo en nuestras vidas nos guíe al conocimiento de Cristo, a través de la lectura, de la oración, de la alabanza, amén, que nosotros debemos tener en nuestros labios. De la misma manera, los demonios no pueden forzarnos a preocuparnos o afanarnos, esa es otra cosa. Nosotros elegimos pensar en lo que queremos. La Escritura nos dice que tendremos paz en vez de tormenta o úlcera, amén. Vamos a leer ahí en Filipenses 4, del 6 al 9. Le dejo la palabra al hermano Rodrigo. Amén. Aclarar también, hermanos, que no todas las enfermedades ya son producto del pecado, porque a veces se enferma un hermano en la fe y decimos, ¿en qué pecó este hermano? Y la verdad de las cosas es que no es así. Hay enfermedades que vienen producto del pecado, sí, eso es verdad. Ahí también tenemos que estar conscientes de eso. Muchos decían que el COVID era producto del pecado y que Dios estaba castigando a este mundo con este COVID por todo lo que estaba pasando. Y la verdad de las cosas es que recuerden que a los hijos del Señor también no, a mí me ha dado COVID. Y yo conozco muchos hermanos que también le ha dado este famoso COVID. Entonces, recuerden que el Señor no castiga a sus hijos. Entonces debemos tener cuidado cuando decimos este tipo de cosas. Entonces algunos dicen, no, esto es producto del pecado. No, lo que pasa es que este mundo, recuerde que este mundo está maldecido por causa de qué? Del pecado. Entonces por eso el Señor, cuando Adán y Eva pecaron, dijo, ya ahora la tierra va a dar cardos, le va a dar espinos, ya la tierra se va a poner más difícil para trabajarla, porque está maldita la tierra producto de este pecado. Y a través de esta maldición que trajo el pecado, han venido todos estos tipos de enfermedades que estamos viendo hoy en día. Entonces tampoco podemos estar por ahí diciendo que todas las enfermedades son producto del pecado y todas las enfermedades son castigos del Señor, porque la verdad de las cosas es que no es así, ¿ya? Sobre todo cuando toca a los hijos de Dios. ¿Ya? No podemos decir que eso es un castigo de Dios, porque Dios no castiga a sus hijos, ya los corrige, ya los disciplina, ¿ya? Pero hemos visto cómo ha muerto gente con este COVID y ha muerto gente que es cristiana también. Entonces debemos tener cuidado con eso y pedirle al Señor que nos dé sabiduría, ya sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, que mucha gente se ha acercado a nosotros como cristianos para recibir consolación de parte del Señor. Entonces debemos ser muy cautos, pedirle al Señor sabiduría, ya para dar una palabra de aliento, para poder también guiar a los hermanos y a las personas a los pies de Cristo y a usar esta vacuna que está hoy en día y que le está dando el gobierno. Hay que ir a vacunarse, hermano, hay que ser responsables. Como cristianos debemos dar el ejemplo en ese tipo de responsabilidades. Como decía la hermana Jimena, Dios también ha dado sabiduría a los hombres, a los científicos para que creen, para que inventen estas cosas, estas vacunas para también nuestro bien. ¿Ya? Entonces, haciendo esto tampoco no tentamos al Señor, tenemos que tener cuidado también con eso. No, si el Señor me tiene que guardar, el Señor me tiene que cuidar, el Señor me tiene que proteger del COVID, porque yo soy su hijo, su hija. Entonces yo no necesito vacunarme. Eso, hermano, es tentar al Señor. Tenga cuidado. Ya nosotros no tentamos al Señor. El Señor ha puesto esta vacuna, tenemos que tomarla y ser responsables. Y confiar después en el Señor, que el Señor tiene nuestras vidas en sus manos. Voy a leer Filipenses 4, del 6 al 9, dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y vistes en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Todo lo bueno, todo lo digno, amén. Y el Dios de paz, amén. Por eso es importante que Dios, como cantamos alabanza, Él pone paz en medio de la tormenta, amén. Puedes tener paz en medio de la tormenta, cualquiera sea la tormenta, sea enfermedades, sea una situación familiar, sea un problema económico, el Señor trae paz. Si le buscamos, amén. Si tenemos una acción como la mujer fue y tocó su borde, oremos y seamos perseverantes en la oración. Había una multitud que lo separaba a la mujer de Cristo, pero ella fue hasta que logró tocarle, con fe, confiando, amén.
Nuestra confianza debe estar puesta en el Señor. Sabemos que todo lo que está a nuestro alrededor, el Señor tiene el control. Amén. Tenemos un Dios todopoderoso que actúa en medio de la tormenta, pero también Él tiene poder sobre los demonios. Amén. Vamos a leer ahí en Mateo 8, del 28 al 34. Yo. Mateo 8. Hermana Natalia. Sí. Mateo 8. Me perdí de nuevo. Aquí está. Los endemoniados gadarenos. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y he aquí, todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Amén. Amén. Vamos a leer solamente esta cita por ahora para que usted después lea Marco y Lucas, amén, porque trae relatada esta misma situación, amén. Aquí dice, si una persona tiene un demonio no puede resolverlo su problema con medicina o con consejería, amén. Un problema espiritual requiere una solución espiritual. A través del Nuevo Testamento Jesús libró a muchas personas endemoniadas. Notamos la fuerza sobrenatural, amén, ahí en la lectura de la palabra. Destrozaba los grillos y nadie lo podía dominar. Llevaba una vida que no le permitía descansar ni dormir, sino solo gritar continuamente y herirse con piedra. Cuán cruel es el demonio, amén. El nombre de este demonio era Legión. Indica una gran cantidad de demonios que han tomado posesión de este pobre hombre, la Legión. Era una división del ejército romano que tenía en aquella época entre 3.000 y 6.000 soldados de a pie. Amén. No era uno ni 2 demonios, era una legión que tenía y que le provocaba destruir. Yo digo que uno cuando ve en las calles hombres, mujeres, que por el alcohol, el vicio, su cuerpo, su mente ya totalmente destruida, ya ellos no reaccionan, andan sucios, andan vestidos de una manera que uno da pena verlos, pero vemos ahí cómo el diablo destruye la vida, cómo el diablo quiere destruir la naturaleza, amén, la creación de Dios, porque ahí vemos que están destruyendo, amén, sus cuerpos, y vemos que ellos ya sus vidas son vivir en la calle, ya no, ellos no tienen meta, no tienen familia, porque detrás de esto ellos vienen de algún hogar, de una familia, donde a lo mejor son padres, abuelos, no sé, esposos. Cómo el diablo destruye la naturaleza del Señor. Y vemos que aquí los demonios, ahí estaban dentro de este hombre, amén. En el lugar donde estaban los cerdos, recuerden que los cerdos son considerados inmundos, amén. Así que en este lugar era un lugar que no era judíos, amén. Criaban cerdos, cosa que no hacen los judíos, amén. Entonces vemos ahí que estaba este hombre endemoniado. Y vemos también la actitud del Señor, amén. Aquí vamos a poner el Espíritu Santo, que es el que habita en todo creyente que ha aceptado al Señor como su Salvador personal, toda persona que ha aceptado a Cristo. Dice, los que niegan que existe Satanás y sus demonios son como los fariseos, porque existen los demonios, amén. Existe Satanás, ellos están equivocados porque no conocen la Escritura ni el poder de Dios. Vamos a leer ahí en Mateo 22, 29. Amén.
Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Amén. Ignorando la escritura, amén. Hablamos de la ignorancia, amén. Este pueblo erró por falta de conocimiento. Es importante leer la palabra, amén, para no equivocarnos. Amén. La palabra de Dios es verdad. Juan 17, 17. Amén. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Amén. Y vemos que el Espíritu Santo habla, la presencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, amén, en Hechos 2:4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Y Hechos 10:46. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Amén. Amén. El Espíritu Santo en la vida de cada creyente, amén. Dice que en el momento que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, aceptamos el sacrificio del Señor en la cruz del Calvario, nosotros somos sellados por el Espíritu Santo. Y el Señor viene a habitar. En la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas está habitando el Señor. Amén. La plenitud de la deidad. Amén. Los tres, Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo, amén, está ahí habitando en nosotros y Él nos lleva y nos guía al conocimiento de Cristo, amén. Entonces vemos que la palabra, a lo mejor usted lo va a ver o ya lo ha visto, amén, habla de que cuando el Señor limpia nuestro corazón, debe habitar la palabra del Señor, por eso es importante leer la palabra, debe habitar la oración, estar en una comunión con el Señor, la alabanza de gratitud al Señor, amén, porque si dejamos ese hogar vacío, sin alimentarnos de la palabra, sin conocer más del Señor, pueden volver esos demonios que un día estuvieron ahí, amén, como aquel caso que estamos viendo, amén, que destrozaba su cuerpo, amén, gritaba, nadie se podía acercar, vivía ahí entre medio de los cerdos, que era un animal inmundo considerado por los judíos, amén, y la palabra también, amén, Dios habita en cada creyente. Vamos a leer también ahí en Juan 14, del 15 al 17, y Romanos 8, 9. Amén. La promesa del Espíritu Santo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve, ni lo conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. Romanos Amén. 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Amén. Dice que cuando Jesús entra en una persona, los demonios salen. Primera de Juan 4:4. Amén. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amén. Amén. Eso debemos saber, hermano, que mayor es el Señor. Frente a todo, a la tormenta, a la enfermedad, a la tempestad que estemos pasando, el Señor es mayor, tiene autoridad, tiene poder para sanar, para salvar, tiene poder para romper cadenas de vicio, de droga. El Señor tiene el poder. ¿Y qué pide de nosotros? Amén. Que le busquemos, que perseveremos en la oración, en la lectura de su palabra. Amén. En Efesios 2, 1 al 2. Él obra en forma total dentro de los que posee a través de los demonios. Aquí el diablo lo vemos ahí como actúa frente a este endemoniado. Amén. Hermana Nancy. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados.
Estoy probando en el los audio. cuales, Siga nomás, hermana. en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Amén. Amén. ¿Cómo? ¿Me puede leer la primera parte del versículo, hermana Nancy, de nuevo, por favor? Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Amén. Él nos dio vida. Amén. El Señor vino a dar vida y vida eterna. Amén. El Señor vino a sanar y a salvar a nosotros. Amén. Amén. Estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Amén. Y el Señor vino a darnos vida. El demonio destruye. Amén. Satanás destruye, roba, quiere quitarnos la bendición, quiere que nuestra mirada no esté puesta en el Señor. Por eso la palabra del Señor nos invita, ¿no?, a perseverar, nos invita a mirar a Cristo, al Amén. autor de nuestra fe. Amén. Un demonio puede hacer que las personas sean mudas, y ahí, bueno, hay varios casos, ahí en Mateo 9, 32, 33. Mi hermano Rodrigo. Sí, amén. 9. Amén. Dice, mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo, endemoniado, y echado fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios echa fuera a los demonios. Amén. Como decía mi hermano Rodrigo, y también lo puede leer después de nuevo ahí en la diapositiva, no todas las personas que están en esta situación significa que tienen un demonio. Amén. Esto lo revela el Señor. Amén. No, hay situaciones en las cuales conocemos personas que no pueden hablar, pero eso no significa que hay un demonio. Amén. O personas que tienen estas enfermedades. Producto a lo mejor, usted sabe que las enfermedades pueden venir por una mala alimentación, puede venir por algo que se hereda. Amén. El Señor nos permite pasar estas situaciones para confiar más en Él, para estar ahí en una comunión con el Señor, amén, sabiendo que Él es dueño de nuestra vida, de nuestro tiempo, amén, que hemos entregado nuestra vida al Señor, al Creador, al Dios de vida, amén, y que el deseo del Señor es que cualquiera sea la situación, nosotros vamos a hacer algo, porque todas las cosas nos ayudan a bien, amén. A veces somos muy conscientes, a veces queremos nosotros solucionar los problemas, sobre todo cuando viene esa enfermedad como la hipertensión, amén, debido al estrés, las personas están sufriendo muchas crisis de pánico, se ve hoy en día, y vemos que ahí debemos orar y pedir al Señor que rompa todo aquello, que reprenda todo aquello que está destruyendo a las personas, amén, porque el Señor reprendió al demonio, los demonios saben cuál, y ahí lo leyó nuestra hermana Natalia, saben su destino. ¿Por qué vienen a atormentarnos ahora? Aún no es el tiempo. Sabemos que ellos se han echado al lago de fuego, amén. Y sabemos que mayor es el que está en nosotros. Amén. Satanás es un mentiroso, el padre de la mentira. Si mi hermana Evelyn busca en Juan 8:44, por tanto, aunque los demonios hablen, no se debe creer en lo que dicen. Amén. El Señor no vino a destruir, Él vino a edificar, Él vino a sanar, Él vino a salvar y a rescatar. Amén. Juan 8:44. Amén. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Amén. Ese es el diablo, mentiroso y padre de mentira. Pero nuestro Dios dice, mayor el que está en nosotros. Nuestro Dios el que vino a sanar y a salvar, a liberar. Amén. El Señor libera. Por eso estamos orando, por eso debemos orar y perseverar, como aquella mujer, hasta tocar el borde del vestido del Señor. Que sea un ejemplo, amén, la fe de esta mujer, el ejemplo del centurión, el ejemplo de la hija de Jairo, que fue a buscar al Señor. Busquemos del Señor.
El Señor nos invita a buscarlo. Dice, buscar mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto está cerca, amén. El Señor tiene misericordia y actúa con gran misericordia. Después vamos a seguir el próximo domingo, amén. Vamos a dejar hasta aquí la lección. Así que no sé si hay alguna pregunta o algún testimonio que quiera contar. O dar gracias al Señor, amén. No sé si alguien quiere dar gracias al Señor. Amén. Dejamos aquí entonces mi hermano Rodrigo. También sí, una cosita nomás que me haya quedado cuando leímos la historia, bueno, el relato de esta mujer que tocó el manto del vestido del Señor, dice, en medio de la multitud. También es hermoso poder ver también el lado en que el Señor está preocupado de nosotros, porque a veces creemos que en medio de todo esto que está pasando, como que apenas Dios nos escucha o oraciones quizás no llegan, o creemos, ¿verdad?, que el Señor tiene otras cosas más importantes. Y la verdad de las cosas que el Dios está tan preocupado de nosotros como de esta mujer. Esta mujer pensó que ella había tocado el manto y que nadie se había dado cuenta, que nadie se había enterado de lo que había pasado. Pero dentro de todo el Señor sabía que de él había salido poder. Y el Señor preguntó dónde está esta mujer. Yo creo que el Señor sabía también dónde estaba. Yo creo que lo hizo también para que la multitud se diera cuenta de que en medio de todo el alboroto, y podríamos llevarlo a los tiempos de hoy, en medio de todo este alboroto que está produciéndose por todo esto del estallido antisocial que hubo, que todavía hay un poco, ¿verdad? Con todas estas enfermedades, tenemos que darnos cuenta que el Señor está ahí pendiente de nosotros, de hasta el detalle más pequeño de nuestras vidas, el Señor está pendiente. El Señor sabe lo que nos pasa, sabe de qué tenemos necesidad y muchas veces, como decía la hermana Jimena, las enfermedades vienen a nuestras vidas porque el Señor nos ama tanto que a veces nos apartamos del Señor. Y si podemos preguntarnos hoy en día, ¿cuándo ha sido las veces que más hemos orado? Cuando más hemos buscado del Señor, ha sido cuando hemos estado en problemas, cuando estamos enfermos, cuando estamos pasando alguna dificultad familiar, es cuando más hemos buscado el Señor. Y si nos ponemos a pensar, yo creo que a todos nos ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces, es cuando he sentido la paz del Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. He sentido la presencia del Señor en mi vida, y es cuando he tenido necesidad, es cuando lo he buscado de todo corazón, cuando me he postrado, ¿verdad? Y arrodillado buscando su presencia. Y eso es lo que pasa, hermanos amados. Entendamos que cuando nos estamos enfriando, el Señor permite estas cosas en nuestras vidas, para que no nos alejemos de tal manera que nos podamos perder. Entonces el Señor permite estas cosas para traernos de nuevo, ¿verdad?, a los pies de Él y que le reconozcamos y que volvamos a tener ese primer amor que tuvimos cuando le conocimos. Entonces recuerden, hermanos, el Señor está preocupado de nosotros. Si está pasando alguna dificultad también, es el plan del Señor, ¿verdad? Para muchas veces volvernos a sus pies, a veces llevar una palabra ahí dentro de algún hospital donde el Señor nos lleva. Entonces es importante estar en comunión con el Señor para darnos cuenta también de este tipo de cosas. Amén, hermana Jimena. Le Amén. dejo la palabra. Amén, hermano. Damos gracias al Señor. Bueno, hoy día también el pastor lo va a decir. Este próximo domingo vamos a tener Santa Cena, así que le invitamos a que pueda ir en la semana a retirar su vasito de jugo de la vid para el próximo domingo a las 6:30 tener un culto de Santa Cena. Y saber que debemos estar preparados para ser partícipes de la cena del Señor. Amén. Cuán importante la palabra del profeta Isaías. Ven y estemos a cuenta. El Señor nos invita a estar a cuenta siempre con Él. Amén. Sabiendo que el Señor viene pronto. Así que le invito a inclinar su rostro. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, queremos darte gracias por tu palabra. Saber que tú eres grande en poder, en misericordia, en amor, Señor. Que tú eres Dios todopoderoso, Señor. Que tú estás presente, que eres un Dios de hoy, Señor. Que tus promesas son eternas, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en la vida del hermano de nuestra hermana Evelyn, en la vida de nuestra hermana María Angélica y en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Porque tu obra sigue adelante, porque lo que tú has comenzado en nosotros lo vas a terminar. Señor, gracias.
Gracias, Señor, por cada una de las peticiones que Señor, pusimos amén. delante de tu presencia al inicio de esta clase. Señor, en tus manos las dejamos, Señor, Sí, Señor. sabiendo que tu perfecta voluntad se cumpla, Señor. Que aquel que no te conoce tenga un encuentro contigo, Señor. Y aquellos que te hemos conocido y aceptado como el Salvador y Señor de nuestra vida, ayúdanos, Señor, a perseverar en la lectura, en la enseñanza de tu palabra, en la oración, en la búsqueda de tu rostro cada día. Señor, bendice cada hogar representado, bendice a mi hermana que son profesoras en este inicio de Amén. nuevo año de colegio, bendice a Sí, los Señor, niños, amén. Señor, bendice a los adolescentes, a los jóvenes que tendrán que volver a Sí, Señor, estudiar, amén. Señor, a una sala de clase. Protégeles, líbrales, Señor, de todo virus, de toda infección. Líbrales, Señor. Pedimos tu protección sobre la vida de los hijos, de los nietos, de los sobrinos de cada uno de nosotros, Señor. Señor, tu presencia, Señor, la presencia de tu Amén. Santo Espíritu nos guíe a la verdad y al Sí, Señor, amén. conocimiento de Cristo. Señor, gracias. Prepara Sí, nuestros Señor. corazones para recibir la palabra que trae, Señor, a través del pastor Amén. Rubén, Señor. Busque sus labios, Amén. bendice su vida, su hogar. Háblanos, Señor. Queremos decir como Samuel, háblanos, Señor, que tu siervo escucha. Señor, Aleluya. queremos que esa palabra de refrigerio que tú tienes para nosotros, bendice, Señor, a nuestro hermano Jorge, a nuestro hermano Guillermo, a mi hermana Luli, Amén. Señor, a mi hermana Andrea, a mi hermana Natalia, a mi hermana Nancy, a mi Amén. hermana Evelyn, a mi hermano Rodrigo. Bendice los hogares de mis hermanos que escucharán también la palabra después. Bendice sus Sí, vidas, Señor. obra. Ese Dios que calma la tempestad es nuestro Dios, el que sana nuestras dolencias, el que nos lleva a caminar en santidad cada día. Sí, Señor, Señor, amén. gracias. A ti sea la gloria y la honra en esta mañana. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les Amén. bendiga. Ha sido un privilegio y una bendición ver sus Amén. rostros y poder compartir Amén. a través de esta pantalla. Amén. Que el Señor les Amén. bendiga. Bendiciones. Amén. Señor les Bendiciones, bendiga. Dios les bendiga. Bendiciones, hermano Jorge. Bendiciones, hermano Guillermo, a todos. Que el Señor les bendiga, hermana Nancy. Si alguno Hermana tiene Amén. Andrea. Muchas bendiciones para usted problemas para ir a también. buscar Gracias, hermana el Natalia. juguito de la vid, puede llamarme también por interno y si es de Valparaíso Viña, se lo puedo llevar yo ya a la casa. Entonces, si alguno tiene problemas para movilizarse, me avisa por WhatsApp y yo se lo puedo, se los puedo llevar. Yo voy dentro de la semana a buscarlo a la iglesia, yo creo que el jueves, y ahí se los podría llevar, juego bien, ¿ya? Te Amén. dejo también eso hermano. por si Gracias, puedes, ¿ya? Dios te bendiga, Rodrigo. Amén. Gracias, hermano. Gracias, Gracias hermana por los hermanos Nancy. que tienen auto. Ah. Gracias. Bendiciones, hermano. Amén, amén. Amén. Bendiciones, hermano Jorge. Bendiciones, hermano. Hermanos Rodrigo. Amén. Gracias, hermano. Amén. Dios Gracias. les bendiga. El Señor les bendiga. Nos vemos. Chao, Bendiciones. chao. Nos vemos. Chao. Amén, amén.